Bienvenidos a un video que promete revelar el lado más oculto y polémico de la carrera de Kim Boom, un actor cuya fama temprana parecía intocable y cuyo destino profesional tomó giros inesperados que pocos se atreven a comentar, desde la presión silenciosa de la fama juvenil hasta los roles que dejó de tener. La pausa obligatoria del servicio militar y como el mundo del entretenimiento siguió sin esperarlo, y aunque él mantuvo su dignidad, su camino nos muestra la cruda realidad de una industria implacable. Por eso te invito a que te suscribas y des like, porque tu apoyo es esencial para que el canal crezca y podamos seguir contando historias que muchos ocultan, y si quieres apoyar aún más, considera un super thanks, y si no puedes, deja en los comentarios lo que más te sorprendió. No te vayas antes de ver hasta el final porque la última revelación es tan impactante que cambiará tu percepción de Kim Boom para siempre, así que quédate y acompáñame en este viaje por el trágico final de un ídolo que muchos creyeron inmortal. Kim Boom no llegó a la industria del entretenimiento como alguien que debía abrirse paso lentamente, sino como una presencia que parecía predestinada desde el primer momento, y eso marcó su historia de una forma profunda y silenciosa, porque desde muy joven su rostro, su manera de mirar y su aura tranquila fueron interpretados por el público y por la industria como señales de algo excepcional, no simplemente de talento, sino de permanencia, de esa rara cualidad que hace creer que una figura estará ahí para siempre, intacta, creciendo sin perder brillo, y cuando Boys Over Flowers apareció en 2009 no fue solo un drama exitoso más, fue un fenómeno cultural que se expandió por Asia y luego por el mundo, y dentro de ese fenómeno Kim Boom no era solo un actor secundario carismático, era el reflejo de una juventud idealizada, accesible pero inalcanzable, cercano pero perfecto, y millones de espectadores no solo lo miraron, lo adoptaron emocionalmente, lo convirtieron en una promesa colectiva, en alguien sobre quien se depositaron sueños, expectativas y certezas que no le pertenecían pero que quedaron adheridas a su imagen como una segunda piel, porque cuando el público se enamora de una versión temprana de un actor no lo hace pensando en su evolución, sino en la repetición eterna de esa sensación inicial, y ahí comienza la verdadera carga, la que no se ve, la que no aparece en titulares, la que transforma el éxito en una responsabilidad pesada, ya que Kim Boom pasó de ser un joven actor en ascenso a convertirse en un símbolo generacional en cuestión de meses, alguien que representaba la delicadeza, la sensibilidad y la belleza serena de una época específica del entretenimiento coreano, y esa rapidez no permitió una transición natural entre la persona real y el personaje público, porque la imagen fue fijada demasiado pronto, congelada en un punto de perfección juvenil que el tiempo inevitablemente iba a erosionar, y aunque él continuó trabajando, aprendiendo y creciendo como actor, el público no siempre creció con él, ya que muchos seguían esperando al mismo joven de mirada limpia y sonrisa suave, como si el paso de los años fuera una traición y no una consecuencia natural de estar vivo, y este es el núcleo de esa promesa demasiado grande, porque no se trataba solo de que Kim Boom fuera bueno en lo que hacía, sino de que se creyó que debía ser extraordinario siempre, sin pausas, sin desviaciones, sin momentos de búsqueda, y cuando una carrera nace, desde esa cima simbólica cualquier cambio es leído como una caída, incluso si en realidad es una transformación legítima, y así, sin que él lo pidiera, se construyó alrededor de su nombre una narrativa de destino asegurado, de futuro brillante y continuo, una narrativa que no admite matices, y eso es profundamente injusto, porque el arte no es lineal y la vida tampoco lo es, pero la industria y el público rara vez conceden ese margen a quienes debutan como ídolos, y Kim Boom quedó atrapado en esa paradoja desde el inicio. Amado de forma masiva pero condicionado por ese amor, celebrado pero también imitado por la versión ideal que otros habían creado de él, y con el paso del tiempo esa promesa inicial se convirtió en un punto de comparación constante, una referencia que perseguía cada nuevo proyecto, cada nueva aparición, cada nuevo intento de redefinirse, y aunque no hubo un fracaso abrupto ni un escándalo que marcara un quiebre, sí hubo una lenta sensación colectiva de que algo no coincidía con lo que se había prometido al inicio, no porque él hubiera fallado, sino porque la promesa era desproporcionada, irreal, construida desde la emoción y no desde la comprensión de que ningún actor, por talentoso que sea, puede permanecer eternamente en el mismo lugar simbólico. La fama temprana de Kim Boom no fue un estruendo que anunciara un fracaso, sino una presencia silenciosa que lentamente se convirtió en una cárcel invisible, porque desde el momento en que alcanzó el éxito con Boys Over Flowers y se transformó en un rostro reconocido en toda Asia, comenzó a experimentar la paradoja de ser querido y, al mismo tiempo, atrapado. Y es que cuando alguien alcanza la cima muy joven, no se le permite simplemente crecer, aprender de sus errores o explorar nuevos caminos, sin que el público lo interprete como una traición a la imagen que habían construido de él,
Y esta jaula no estaba hecha de barrotes físicos ni de cadenas visibles, sino de expectativas, de miradas que no perdonan, de comentarios que congelan cualquier intento de evolución, de una memoria colectiva que se aferra al ídolo que una vez fue y no al ser humano que sigue siendo. Y en ese contexto, cada nuevo papel que Kim Bum aceptaba estaba inevitablemente cargado de un peso emocional extraordinario. Porque no se evaluaba su actuación por lo que realmente entregaba, sino por el recuerdo imborrable de su versión juvenil, aquella que brilló en los primeros años y que todos querían conservar intacta, y eso convirtió el éxito en una trampa, porque aunque él intentaba explorar la profundidad de su oficio, asumir roles más complejos o diversificados, siempre había una comparación silenciosa con el pasado, y cada intento de innovación artística podía percibirse como insuficiente frente a la perfección congelada que el público recordaba. Y así, mientras otros actores podían permitirse transiciones lentas y cambios experimentales, Kim Bum estaba bajo un microscopio emocional constante, y esa vigilancia invisible no le daba tregua, porque la industria surcoreana es especialmente rigurosa con quienes alcanzan la fama rápidamente, celebrando los éxitos iniciales pero muchas veces condenando los esfuerzos posteriores que no encajan en la narrativa preexistente, y este es un aspecto doloroso que rara vez se menciona, que la fama no siempre impulsa, que la admiración inicial puede transformarse en un estándar imposible de alcanzar, que el reconocimiento puede convertirse en un peso silencioso que acompaña cada paso, y en el caso de Kim Bum, esa sombra de su propio pasado comenzó a crecer con él, a caminar a su lado en cada entrevista, en cada rodaje, en cada aparición pública, y se convirtió en una presencia constante que le recordaba que nunca podía relajarse, que siempre debía ser impecable, que cualquier desliz podría alterar la percepción de millones de personas que lo veían no como un ser humano complejo, sino como un ícono congelado en el tiempo, y esta presión sutil pero implacable construyó un laberinto emocional del que no podía escapar, porque mientras los ojos del público celebraban su éxito, también lo vigilaban, y esa vigilancia silenciosa transformó cada logro en un acto de equilibrio delicado, donde un paso en falso podía ser interpretado como caída, y de esta manera, la jaula invisible de la fama se fue cerrando poco a poco, sin cadenas visibles, sin gritos, sin escándalos, pero con una fuerza suficiente para moldear su vida profesional y personal, porque vivir bajo la sombra de una imagen idealizada es una experiencia que no se percibe desde afuera, pero que marca profundamente la manera en que uno respira, trabaja, se relaciona con los demás y se percibe a sí mismo, y Kim Bum comenzó a comprender que no podía simplemente ser él, que cada sonrisa, cada gesto y cada personaje estaban constantemente medidos contra la perfección de lo que alguna vez fue, y esa conciencia silenciosa, esa responsabilidad invisible, esa necesidad de sostener un mito, convirtió la fama en su propia cárcel, un lugar del que nadie lo podía liberar porque no había llave, ni puerta, ni muro visible, solo expectativas eternas, recuerdos de un pasado glorioso y la presión constante de no defraudar a quienes lo habían idealizado desde su juventud, y vivir así no significa que la persona desaparezca ni que deje de existir, sino que cada paso, cada decisión, cada respiro está mediado por un espectador invisible, y eso transforma la libertad en un lujo prohibido. Con el paso de los años, la carrera de Kim Bum comenzó a mostrar un cambio sutil pero profundo, un desplazamiento que no ocurrió de manera abrupta ni escandalosa, sino de forma silenciosa y casi imperceptible, y es que los papeles principales que una vez definieron su imagen comenzaron a ser menos frecuentes, menos centrales, menos capaces de capturar la atención masiva que lo había elevado en su juventud, y este proceso no fue un colapso ni una caída repentina, sino una transición lenta, casi sigilosa, hacia roles secundarios, hacia personajes que cumplían la función de acompañar historias que ya no giraban en torno a él, y aunque seguía trabajando con disciplina y dedicación, aparecía en proyectos menos comentados, menos resonantes, y eso generaba un efecto extraño. Kim Bum continuaba actuando, pero de repente se encontraba observando el mundo desde una posición diferente, como si el eje de la narrativa hubiera girado sin él, y aunque los espectadores más fieles seguían reconociendo su talento, la magnitud de su presencia ya no dictaba el pulso de los dramas o películas en los que participaba, y esto marca un punto crucial en la sensación de desenlace trágico, porque por primera vez el actor podía percibir que avanzaba con esfuerzo y pasión, pero que la atención y la energía del público y de la industria habían encontrado nuevos focos, nuevos protagonistas, y que su propio brillo, aunque intacto en calidad, comenzaba a diluirse en comparación con la intensidad de su juventud, y esta experiencia no es fácil de describir ni de comprender desde afuera, porque no hay caída visible ni escándalo que señale el cambio, solo una sensación íntima y persistente de que uno sigue haciendo lo que ama, pero que ese amor ya no genera el mismo eco, la misma resonancia, y aquí reside la tragedia silenciosa de Kim Bum.
La conciencia de que se sigue moviendo, trabajando y creando, pero que el mundo ha seguido su curso sin esperar, y que la importancia simbólica que una vez sostuvo ahora se redistribuye entre nuevas generaciones y nuevas caras, y esa constatación, aunque no dramática, es profundamente melancólica, porque implica asumir que el protagonismo, que antes parecía eterno, era en realidad efímero, y que el reconocimiento masivo, que parecía garantizado para siempre, no está vinculado al esfuerzo individual sino a la percepción colectiva que cambia con el tiempo, y esto crea un escenario en el que el actor debe reconciliar su pasión y su talento con la realidad de un público que ha desplazado su atención, y aunque no hay fracaso, no hay caída, no hay error, el desenlace trágico se manifiesta en la discrepancia entre la vitalidad interna del actor y la percepción externa que lo rodea, y así Kim Bum se encuentra en un lugar peculiar. Sigue siendo un protagonista, pero de manera silenciosa, ya no domina la narrativa, ya no es el centro de la historia, y este cambio provoca una introspección inevitable, una mirada hacia su propio camino donde reconoce que la carrera no se detiene, pero que la industria y el público no se mueven a la misma velocidad que su deseo de crear y de brillar, y este reconocimiento, aunque sobrio y sereno, tiene un peso emocional enorme, porque implica aceptar que la vida profesional tiene ciclos, que la fama no es un pedestal eterno, y que incluso el actor más talentoso debe adaptarse a un escenario que lo coloca en una posición de observador, en la que ve cómo otros toman la delantera mientras él sigue contribuyendo con la misma intensidad y compromiso, y esta paradoja es silenciosa pero penetrante, porque mientras continúa interpretando personajes con dedicación y habilidad, sabe que su influencia simbólica, la que alguna vez dictó la atención y las expectativas de millones, se ha redistribuido, y que su presencia, aunque todavía valiosa, ya no marca el ritmo del relato. Y así Kim Bum transita un momento único y profundamente humano, aquel en el que comprende que su esfuerzo no garantiza la centralidad, que la pasión y el talento no siempre coinciden con la visibilidad y la prominencia, y que avanzar profesionalmente no significa necesariamente ser visto como antes, y esta toma de conciencia es la esencia de un desenlace trágico que no es explosivo ni mediático, sino íntimo y silencioso, porque el actor sigue trabajando, sigue creando, sigue existiendo en su arte, pero la narrativa externa ha cambiado. El servicio militar obligatorio en Corea del Sur es un deber nacional que toda figura masculina debe cumplir, y aunque para muchos representa un acto honorable de responsabilidad y madurez, para un actor como Kim Bum se convirtió en una pausa peligrosa, porque su carrera, que hasta ese momento había sido un flujo constante de oportunidades y reconocimiento, quedó interrumpida en un momento crítico, y esta interrupción, aunque breve en términos cronológicos, tuvo un impacto profundo en su posición dentro de la industria del entretenimiento, porque mientras él estaba cumpliendo con su deber, el mundo continuaba girando sin esperar, y la industria audiovisual, especialmente en Corea del Sur, es extremadamente dinámica y rápida, y el espacio que él ocupaba con naturalidad y esfuerzo antes de enlistarse fue llenado por nuevas caras, nuevas generaciones de actores jóvenes, nuevos talentos que comenzaron a captar la atención del público y de los productores, y cuando Kim Bum regresó, tras cumplir con su obligación, ya no encontró los mismos escenarios, ni los mismos focos, ni la misma centralidad que había disfrutado antes, y aunque él seguía siendo el mismo actor talentoso, disciplinado y preparado, se enfrentó a un hecho cruel. La sincronía con su época había cambiado, y la percepción del público ya se había desplazado, y en el entretenimiento, llegar tarde, aunque sea por un deber ineludible y honorable, puede equivaler a no llegar, porque la industria premia la constancia visible, la presencia activa y la actualización constante, y quienes se ausentan aunque sea por motivos justos pueden encontrarse con que el mundo ha seguido adelante sin ellos, con nuevas expectativas, nuevos estándares y un panorama competitivo distinto, y esto es particularmente complejo para Kim Bum, porque él había sido parte de un fenómeno cultural que lo convirtió en símbolo generacional, y al regresar encontró que ese fenómeno había evolucionado, que los dramas y películas ahora estaban marcados por estilos diferentes, por narrativas distintas y por audiencias que buscaban nuevas referencias, y en ese contexto, cada nuevo proyecto que emprendía ya no tenía el mismo eco ni la misma resonancia que antes, y esto puede generar un sentimiento profundo de melancolía y de desalineación con la propia trayectoria, porque aunque el actor no haya perdido ni talento ni disciplina, la percepción externa puede hacer sentir que el tiempo ha pasado en vano o que se ha quedado atrás. Y esta es una de las paradojas más crueles del éxito temprano y de la obligación militar, cumplir con un deber que es esencial y honorable pero que al mismo tiempo introduce un desfase con el ritmo cambiante del mercado, y al regresar, uno debe no solo adaptarse a los cambios, sino también reconectar con un público que ya no lo percibe de la misma manera.
y aprender a encontrar nuevamente un lugar dentro de un sistema que no espera, que sigue en movimiento constante y que premia la relevancia inmediata por encima de la trayectoria. Y para Kim Bum esto significó un periodo de ajuste y reflexión, porque aunque continuó trabajando, cada decisión debía ser evaluada en función de un contexto que ya no era el de sus primeros años, donde su presencia garantizaba atención y protagonismo, sino uno en el que la competencia era más intensa, los rostros nuevos más frescos y las expectativas más diversificadas, y en ese proceso, el actor debe confrontar una realidad dolorosa. El talento y la disciplina no aseguran la centralidad, la fama puede desvanecerse y la historia puede continuar sin uno, y esto exige resiliencia, paciencia y creatividad para seguir destacándose, para redefinir la propia imagen y encontrar oportunidades que permitan demostrar que el regreso no es un retroceso, sino un paso hacia una etapa diferente de la carrera. Y esta experiencia, aunque silenciosa y poco visible para el público general, marca profundamente la percepción que Kim Bum tiene de su lugar en la industria y de la relación con su tiempo, porque comprende que la vida profesional no se detiene por obligaciones personales, que el ritmo del entretenimiento es implacable y que la fama, por muy sólida que haya sido, puede requerir un esfuerzo adicional para mantenerse cuando el mundo ha seguido adelante, y así el servicio militar, que debería ser un periodo de crecimiento y de honor, se transforma en un catalizador de reflexión sobre la fragilidad de la centralidad, la importancia de la sincronización con la época y la necesidad de adaptarse para seguir siendo relevante sin perder la esencia que lo convirtió en un ícono, y esta paradoja, que combina deber, honor y desalineación temporal, es uno de los capítulos más profundos y silenciosamente trágicos de la carrera de Kim Bum, porque representa la confrontación con la velocidad del tiempo, la movilidad de la industria y la conciencia de que incluso un talento destacado puede sentirse desplazado mientras el mundo sigue su curso. Y navegar esta etapa requiere no solo habilidades actorales, sino fortaleza emocional, paciencia estratégica y la capacidad de reinventarse sin perder autenticidad, y es en esta intersección de deber. Kim Bum, tras años de navegar por la fama temprana, las expectativas desmesuradas y la pausa inevitable del servicio militar, tomó una decisión que define su carácter y su madurez profesional. Eligió la dignidad. Un camino silencioso que prioriza la coherencia y el respeto a su propio proceso creativo por encima de la búsqueda de notoriedad inmediata o de aplausos fáciles, y esta elección no fue un acto de rebeldía ni un gesto dramático, sino una postura consciente y deliberada, porque entendió que la industria del entretenimiento, especialmente en Corea del Sur, suele premiar el impacto visible, el escándalo, la transformación extrema y la novedad llamativa, mientras que el trabajo constante, la disciplina y la búsqueda de profundidad rara vez reciben la atención masiva que merecen, y en este contexto, Kim Bum decidió mantener su integridad. No recurrió a estrategias sensacionalistas para captar titulares, no se dejó arrastrar por la presión de reinventarse de manera artificial ni por la urgencia de recuperar la centralidad perdida, sino que continuó actuando con sobriedad, seleccionando proyectos que le permitieran explorar su oficio, aprender, crecer y contribuir al arte de la actuación de manera genuina, y esta actitud refleja un tipo de madurez que pocas veces se celebra públicamente porque no produce titulares llamativos ni memes virales, pero que demuestra un compromiso profundo con la autenticidad y con la construcción de una carrera sostenible y respetuosa de sí mismo, y aquí se encuentra la verdadera tristeza de este capítulo de su historia: crecer correctamente, desarrollarse con conciencia y ética profesional en una industria que premia la espectacularidad, el efecto inmediato y la exageración, no garantiza el reconocimiento que uno merece ni devuelve el estrellato que alguna vez se tuvo. Y mientras otros actores que recurren al sensacionalismo logran capturar la atención momentánea del público, Kim Bum optó por un camino más largo, más silencioso y más digno, pero también menos visible. Y esto implica aceptar que sus logros y su progreso son percibidos de manera más tenue, que el aplauso colectivo que acompañó sus primeros años no lo sigue automáticamente, y que la gratificación externa no siempre coincide con el esfuerzo interno, y sin embargo, esta madurez silenciosa tiene un valor inmenso, porque demuestra que el actor es capaz de sostener su identidad, de no diluir su esencia en busca de popularidad, y de construir una trayectoria basada en la coherencia, el respeto al oficio y la autenticidad, y aunque esta postura no genera ruido, no llena titulares ni redes sociales, constituye un legado profundo de profesionalismo y de humanidad, porque refleja la capacidad de navegar una industria que exige adaptaciones constantes sin sacrificar la propia dignidad. Y esta capacidad de mantenerse firme en la elección de la coherencia y del crecimiento responsable frente a la presión externa es un acto de valentía, aunque silencioso, porque implica renunciar a caminos más fáciles y visibles para sostener la propia integridad, y en esa renuncia reside la melancolía de la madurez que no recibe aplausos.
El reconocimiento puede ser menor, la visibilidad puede disminuir y los focos pueden cambiar a otros actores, pero la calidad del trabajo, la profundidad del aprendizaje y la fidelidad a sí mismo permanecen intactas, y esta paradoja define un capítulo esencial de su carrera, porque enseña que el éxito verdadero no siempre se mide por la intensidad del aplauso, sino por la capacidad de crecer con honestidad, de tomar decisiones difíciles sin ceder a la presión de la industria y de seguir creando con pasión y disciplina. Y Kim Bum demuestra que la madurez profesional puede ser silenciosa y discreta, que puede pasar desapercibida para la mayoría, pero que construye una base sólida que permite sostener una carrera larga y respetada, y esta elección de dignidad, aunque no espectacular, refleja una fuerza interna que pocas veces se reconoce públicamente, pero que transforma la trayectoria de manera profunda, porque permite al actor no solo sobrevivir en un entorno competitivo y cambiante, sino hacerlo sin traicionar su esencia, sin perder su autenticidad y sin sacrificar la integridad de su arte, y en esta capacidad de sostenerse con discreción, de actuar con coherencia y de mantener un rumbo claro y honesto, Kim Bum revela una faceta de su carácter que es conmovedora, silenciosamente heroica y profundamente humana.